Si no fuera así, igual me dedicaría a otra cosa. Eso es muchísimo tiempo. Claro, eso es lo ideal. Ahora, eso no sucede nunca. Yo creo que si no hubiera estudiado psicología, no haría la creación de personaje desde el lugar que la hago. O sea, que el ayudante de dirección gritaba vestuario, que esto es una cosa que yo odio. O sea, como es el caso de Paquita. Paquita, la Veneno. Como es el caso de la Veneno. La mejor manera de hablar de mi trabajo es mi trabajo. Background Podcast con Pablo Cortés. Muy buenas, os doy la bienvenida a Background Podcast. Yo soy Pablo Cortés y hoy tenemos como invitada a una diseñadora de vestuario con un recorrido envidiable. Ha trabajado en producciones como La Veneno, Cardo, La Llamada, Paquita Salas y ¿Quién te cantará?, la que estuviste nominada a un Goya por mejor diseño de vestuario. Ella es la diseñadora de vestuario de los Javis, mi querida Ana López Cobos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de estar aquí contigo. Ay, me alegro. ¿Nerviosa? Bueno, un poco. Nada. No pasa nada, como digo siempre, todas las preguntas os las sabéis. Eso espero. Menos mal. Me gustaría empezar hablando sobre la importancia del vestuario, ya que en muchas producciones parece que es algo que pasa desapercibido, no a nivel producción, sino a nivel, digamos, espectador, podríamos decir. Y claro, el vestuario tiene un poder narrativo bastante heavy, ¿no? Sí, yo de hecho, si no fuera así, igual me dedicaría a otra cosa. O sea, a mí lo que me interesa del vestuario es precisamente esa capacidad narrativa que tiene, más allá de lo plástico o del estilo, de lo bonito que pueda ser o de lo mucho que te pueda apetecer ponerte de repente una prenda porque se la ves a tu actor favorito, ¿no? O sea, hay una capa evidentemente narrativa en la composición del personaje junto con otros elementos como puede ser la iluminación o la dirección de arte. Si todos esos elementos junto con el vestuario están, digamos, en un estado de unión, ¿no?, perfecto con la historia que estás contando y con los personajes, pues ahí es donde de repente surgen historias memorables, personajes que recuerdas por a lo mejor una prenda que llevaban puesta o por un complemento o por una chaqueta. O por cómo la llevaban. O por cómo la llevaban puesta, por ejemplo. Claro, porque imagino, claro, o sea, un personaje con una camisa no te dice lo mismo si la lleva remangada, si la lleva abrochada hasta arriba o si la lleva de X forma. Cada forma de llevar la camisa está contando también cosas sobre el estado, ¿no?, del personaje o sobre su carácter, sobre su carácter o sobre el momento a lo mejor en el que está. De repente si tiene calor o si está pasando un mal momento o un buen momento. O sea, todas las emociones, yo creo, y los estados por los que está pasando un personaje son elementos que se pueden contar a través también del vestuario. Es verdad que esto así tan desglosado, ¿no?, tan analizado, no es a lo mejor lo que se habla con un director o con una directora a la hora de plantear cuál va a ser el vestuario o por qué va a llevar unas prendas y no otras, pero yo creo que todos, o sea, yo desde luego sí que es algo que pienso a la hora de elegir el vestuario para un personaje. ¿Cómo son los procesos creativos en tu departamento? Desde el momento de la contratación, de ok, te queremos a ti, ¿tú a qué altura del proyecto entras y qué te dan para empezar a trabajar? Pues en ficción, porque en teatro, que es donde yo empecé realmente diseñando, es diferente, pero en ficción, que es lo que vengo haciendo últimamente, también depende del proceso en el que se encuentra el proyecto, pero sí normalmente nos incorporamos cuando ya hay un guión escrito. En las películas, de hecho, o sea, sí que puedes tener a lo mejor un pequeño tratamiento, ¿no?, o una conversación con el director si es quien te llama, pero cuando realmente te pones a trabajar es cuando ya tienes un guión. En las series a veces empiezas a trabajar y de hecho te incorporas teniendo algunos capítulos escritos, no todos. O sea, ¿cuánta antelación antes de un rodaje te dan para que te lo prepares? Lo ideal sería tener una preparación, o sea, previa al inicio de rodaje, como mínimo de la mitad del periodo de rodaje a lo mejor que tú vas a hacer. Eso es muchísimo tiempo. Claro, eso es lo ideal. Ahora, eso no sucede nunca. Lo que suele suceder, lo que suele suceder, o sea, yo sé compañeros que a lo mejor han empezado a rodar una serie que son proyectos a lo mejor más largos, me refiero a nivel de
duración de rodaje, de semanas de rodaje a día de hoy, que empiezan a rodar una serie en enero y que a lo mejor se han incorporado en octubre, ¿vale? Entonces, esos son pues 4 meses. Sí. Yo, en este último proyecto que he hecho, estuve preparando 2 meses la primera parte y realmente pudimos preparar en profundidad 2 capítulos, porque luego el tercero y el cuarto los fuimos preparando un poco durante lo que era el proceso de rodaje, pero por ejemplo la segunda fase, que han sido 60 días de rodaje, lo preparamos en 13. Claro, entonces claro. Es una sexta parte del tiempo de rodaje. Es que... Claro, o sea, en realidad el ideal de preparación nunca sucede y lo que uno tiene que hacer o lo que uno tiene que hacer es intentar valorar, pues bueno, qué es lo que va a rodarse primero, intentar por lo menos eso tenerlo preparado y hacer un trabajo como muy en profundidad de los personajes protagonistas con los que tú vas a trabajar, intentar hacer un dibujo por lo menos de esos personajes. Vale, ¿qué puntos? Es que ya sé que esto es muy amplio y sé que se puede abrir hasta el infinito. ¿Cuáles son los puntos más importantes para empezar a diseñar un vestuario? ¿Por dónde empiezas? ¿Por la paleta de colores? ¿Por el tipo de vestimenta? Cuando hago proyectos de escénicas o, bueno, de danza, vamos, sí, escénicas en general, a veces sí que utilizo referentes que son más conceptuales y que no tienen tanto que ver con los personajes y pueden ser, pues, desde pinturas. O sea, la pintura es algo a lo que acudo mucho para inspirarme y a lo mejor incluso paletas de colores o sensaciones, y a partir de esas sensaciones o de un pintor o una pintora en concreto empezar a conceptualizar yo misma hacia dónde va a ir un poco el diseño de la obra. En este caso, que es más abstracto lo que estoy haciendo, ha sido así el camino. Pero en ficción o cuando trabajas pues historias con personajes que tienen una serie de sucesos que les acaecen o una psicología, ¿no?, detrás de esos personajes, para mí es fundamental tener una conversación con los directores para que me hablen un poco de cómo son esos personajes, o sea, entender un poco la persona que hay detrás de esas frases que yo puedo estar leyendo en un diálogo, ¿no?, de un guión, y muchas veces también saber quiénes son los actores. Es que la pereza es importante. Sí, porque también no todo el mundo a lo mejor te da... O sea, en el vacío a lo mejor de la lectura... En el vacío, no es un vacío la lectura del guión, pero digo, ante la página en blanco, que para mí puede ser el guión, ¿no? Porque ahí todavía tú puedes imaginar o atribuir un carácter o una fisicalidad de repente a un personaje que en el momento que tienes al actor de repente lo transformas y se convierte en otra, claro, es que las lecturas... otra cosa. Ahí es donde entra también el trabajo un poco en equipo, ¿no? O sea, primero la lectura propia, que siempre es muy importante, y la que yo haga a lo mejor del guión y la que tú hagas y la puesta en común, o sea, tú como intérprete, como actor, el director o la directora, o sea, el conjunto de todas esas visiones, ¿no?, sobre lo que está escrito en un guión es lo que para mí finalmente conforma el resultado de ese personaje que tú has creado y que luego vas a ver en última instancia en una película, en una serie o... Entonces, claro, si tú no tienes ninguna herramienta o no tienes ninguna información con respecto a ese personaje más que lo que pone en el guión, hay veces que es verdad que esa información que está en el guión por sí sola es ambigua y a lo mejor no te está dando... lo que necesitas. Efectivamente. Para entonces, trabajar. claro, entonces luego está el trabajo, ¿no? O sea, yo no siento, por ejemplo, en las primeras reuniones que yo puedo tener con un director o una directora, ¿no?, sobre el proyecto, no siento que se espere de mí que yo tenga muy claro tampoco, no en ese punto de unas primeras conversaciones, quién es el personaje. Y ahí es donde empieza para mí lo interesante también de nuestro trabajo, que es que al final lo estamos creando en equipo. Y yo creo que es un sitio además en el que me siento cómoda y me gusta diseñar vestuario para ficciones, ¿no?, o para textos dramáticos o para piezas de danza, porque me interesa mucho precisamente esa interacción con el equipo, o sea, el hecho de que sea realmente una creación colectiva. O sea, por eso considero que es importante, volviendo a la primera pregunta, ¿no?, el vestuario, porque es una capa más de muchas, si quitas una de las cuales de repente se desmonta o pierde significado, claro, o tienes una sensación rara. Y muchas veces yo en teatro eso lo he vivido mucho, o sea, de ir a ver un espectáculo y decir algo falla, ¿no?, y no entiendes bien qué es lo que está fallando y luego te das cuenta de que
pues ha habido una idea de vestuario que a lo mejor se ha desvirtuado y se han cambiado cosas, entonces ha perdido peso porque conceptualmente eso estaba contando una cosa. De repente luego te dice el director o la directora, ay, pues es que justo hoy nos ha pasado no sé qué cosa técnica y tal. Cuando tú te das cuenta que esos elementos, si tú los has sacado, ¿no?, generan algo extraño, ¿no? Cuando tú lo estás viendo como espectador, no es encaja. Porque realmente es importante que todo eso esté bien, bien encajado. Una cosa que me llamó la atención cuando hablamos la primera vez es que tú no has estudiado nada de moda ni de estilismo, y has dado clases de diseño de vestuario. Y lo que tú realmente estudiaste fue psicología y traducción, ¿era? Sí. Psicología y traducción. Claro que dices, con psicología en la cartera, para tu curro, tiene que ser... O sea, imagino que lo pondrás en práctica de alguna forma o alguna herramienta te vendrá bien de todo lo aprendido. Yo estudié psicología y traducción, luego me formé, digamos, para hacer el curro que hago, ¿no? Pero claro, ya digamos por mi cuenta, o sea, como aparte de mi formación universitaria que ya había terminado en el momento que empecé a hacer vestuario, y me formé en la ICAM, me formé también en la St. Martins, pero claro, ya porque entré de repente en el mundo del vestuario con este curso de la ICAM y era lo único que podía hacer, o sea, me obsesionaba, cosa que no me había pasado, yo creo, estudiando psicología y traducción. Ahora, con respecto a qué me sirve de haber estudiado psicología y traducción, yo creo que si no hubiera estudiado psicología, no haría la creación de personaje desde el lugar que la hago. O sea, en lo que me ha servido es en la manera que tengo de desarrollar mi trabajo como diseñadora de vestuario. Sí. ¿Hay algún ejemplo que me puedas poner? Pues mira, en ¿Quién te cantará?, el personaje de Najwa, Nimri, tiene un accidente y entonces pierde la memoria. A lo largo de la película va poco a poco recuperando la memoria. Llegamos a la conclusión de que había que eliminar el color de ella, o sea, utilizar tonos que fueran nude o que fueran tonos piel para incidir en esa idea de que ella está desprovista de todo recuerdo. Entonces, realmente el que utilice esos colores no tiene ese significado, o sea, no se lo ha otorgado nadie. Es cómo nosotros conceptualizamos a través del color y de las prendas a lo mejor que lleva. Esta es otra. ¿De dónde sacáis la ropa? Que parece un poco coña la pregunta. O sea, ¿cuáles son tus fuentes cuando quieres ropa para un proyecto? Pues bueno, pueden ser miles, o sea, puede ser desde, obviamente la confección. Es interesante cuando tienes muy claro qué es lo que quieres y no lo encuentras, y luego cuando estás haciendo época, sobre todo, ¿no? Es cuando a lo mejor confeccionas más, o cuando estás haciendo danza. Y luego se alquila mucho, que además hay varias casas de alquiler con las que se pueden trabajar aquí en Madrid, o sea... Bueno, hay una casa que es hiper reconocida a nivel mundial. Que es Peris y Cornejo. Que unas locuras de almacenes. Sí, sí. Para época y para tal es una locura. Es brutal. He dicho antes Peris porque con ellos hago más las ficciones, pero Cornejo, por ejemplo, a nivel teatro, o sea, tiene una historia, y a nivel vestuario de época en España, o sea, es verdaderamente... especializados en época e historia a muerte. Sí, o sea, a nivel producciones internacionales, tipo Juego de Tronos, alquilan... Bueno, y muchas producciones, o sea, a mí me gusta ver cómo hay muchas producciones extranjeras que vienen a Madrid para alquilar tanto en un sitio como en otro. O sea que somos privilegiados, ¿no? Porque si te vas a lo mejor, yo ahora que he estado trabajando en Barcelona, te das cuenta que en Madrid tenemos la comodidad de tener estas casas de alquiler, que puedes estar allí, que puedes hacer pruebas con actores allí, ¿no? Cuando trabajas fuera de Madrid se complica porque te lo tienes que llevar, no te puedes llevar a lo mejor tanto volumen, tienes que buscar un espacio aparte donde almacenar, que eso luego lo tienes que tener igualmente en una serie, claro, ¿no? Pero bueno, la comodidad de estos lugares, de tanto de Peris como Cornejo, como el Cuarto Ropero, que es otra casa de alquiler con la que también he trabajado, un burro de cine, que además es de una figurinista que se llama Clara Bilbao, o sea, bueno, todo esto, este mundo. Con la ropa confeccionada o comprada y que no está alquilada, cuando acaba un rodaje, ¿qué se hace con ella? O sea, ¿os la quedáis para futuras producciones?
¿Se la queda alguien o se reparte? Pues también hay muchas opciones. A mí me gusta que cosas que sean de la productora en concreto y que tengan un valor de producción, ¿no? Porque sean muy representativas de la misma y no quieres que estén de repente siendo alquiladas, ¿no? Pues esas sí que a mí me parece que lo lógico es que se las quede la productora siempre y cuando tenga la posibilidad de almacenarlas. Luego hay material que es, digamos, más logístico, o sea, pues de confort, de tal, que intentas darle como una salida porque es un material que luego cuando tienes otro proyecto siempre necesitas y tienes que gastar dinero y tirarlo a mí me parece que es una barbaridad. Entonces, o se lo pasas a otra producción o también lo interesante es que se pueda almacenar y con compras y con volúmenes que no pueda almacenar la productora, pues lo que se hace también mucho es darlo a las casas de alquiler a cambio de, pues si es vestuario que les interesa y tal, pues a veces ellos lo compran, digamos, y si no, a veces pues te hacen como una especie de trueque. O sea, pues sí que hay opciones. Sí, y luego, pues bueno, yo que sé, yo recuerdo una producción en la que tenían muchísimo vestuario comprado que al final lo dieron a una ONG. O sea, yo creo que menos tirarlo así tal cual, que también habrá muchas cosas que se tiren seguramente, que bueno, hay maneras de buscar una segunda vida, ¿no? Para todo eso, por una cuestión sostenible, ¿eh? Yo esto ya lo hago por una cuestión de sostenibilidad. Qué guay. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Para ahora seguir hablando, que seguiremos hablando del set directamente, de lo que es estar en set, ¿ok? Si aprecias este contenido, me ayudarías enormemente a seguir si usas estos 15 segundos para suscribirte y darle a like. Y te recuerdo que cualquier duda, incógnita, recomendación es bienvenidísima en los comentarios. Así que besitos de fresa y a seguir disfrutando. Estamos de vuelta de la pausa. Vamos a entrar de lleno a mundo set, a mundo rodaje, ¿vale? Tus funciones como vestuarista, como diseñadora de vestuario dentro de un rodaje. Cuando empieza la jornada. Vale. Ya está todo elegido, ya está todo diseñado y todos los personajes montados. Ahora, tu día, tu jornada. Pues claro, si eso es así, está todo elegido, todo probado y todo chequeado, poco tendría que hacer. No suele ser así. Es verdad que depende siempre del proyecto y creo que para hablar del set y de mi labor en el set es importante hablar del equipo. Correcto. Es decir, que yo en ficción, o sea, porque estamos hablando de set, pues en ficción normalmente trabajo con 1 o 2, en este último proyecto incluso 3 ayudantes, sastras o sastres, que es un nombre que a mí no me gusta mucho, pero que bueno, es como se llama y es como figura en el contrato, que es normalmente la persona que está en set, o sea, es decir, en rodaje y que se encarga pues de volver a primera el vestuario de los personajes, o sea, es la persona que está encargada, digamos, del vestuario o la responsable para mí máxima del vestuario mientras está rodando. Sí, de que si no se haya quedado un cuello doblado, que si antes... Hace los retoques, claro. Es la persona que está en combo y, bueno, se encarga ayudada o ayudado por los auxiliares, dependiendo también del volumen de equipo que tengamos y del volumen de actores que tengas en set, pues si hace frío, si hace calor, si hay una cadena que molesta sonido y que hay que pegarla, si hay algo que se descose. Bueno, los actores, si habéis estado en un rodaje, sabréis, o sea, la loca de la cinta de doble cara que te pega el cinturón para que no se mueva, que cada vez que andes veas el cinturón ese que se mueve, que dices, no, por favor. Actuar con alfileres. Sí. Todo para cogerte la ropa te dicen... No te preocupes, si no te mueves mucho no te vas a pinchar. Bueno, yo gracias a... Y tú estás ahí de pie con una camisa o con no sé qué y dices... No vale. me puedo. Bueno, esto es increíble. Yo tengo unas sastras siempre buenísimas, que son invisibles, que no te enteras. Teresa Castro. Luego Marta Madrid, que la amo, o sea, es maravillosa y de hecho ha estado ya como ayudante mía en esta segunda temporada de Cardo. Gara Hamad, que también ha sido ayudante mía ahora en La Mesías y lo fue anteriormente en otros 2 proyectos y que también fue sastra en Veneno y bueno, es que estoy pensando, o sea, Nuria Andújar, Pascual Andújar, que es figurinista, pero que trabajó también como sastra / ayudante y que con Nayua, no sé por qué hoy estoy como muy recordando quién te cantará, pero a Nayua le ponía
Nuria en los cortes a bocadillo y tal, que también tenemos pues otra labor del equipo, o sea, el ponerte una bata o algo para que no te manches el vestuario si es que no te lo has quitado para comer o para hacer el corte de bocata. Nuria le ponía batas del revés a Nayua, atadas, o sea que de repente en lugar de llevar la abertura por delante le tenía por detrás y Nayua ni se enteraba. No se daba ni cuenta. O sea, era una persona que estaba en el set que el ayudante de dirección gritaba vestuario, que esto es una cosa que yo odio. O sea, vestuario gritos... y sastrería, o sea, de repente es como vestuario, pero yo decía, pero que es que está ahí. Lo que pasa que es muy silenciosa y no... Está haciendo muy bien su trabajo. Está haciendo muy bien su trabajo. Joder. O sea, de verdad, la invisibilidad en el set es una cosa que a mí me fascina. Yo hace tiempo que cuando me estoy en set digo, por favor, le digo a mi equipo, o sea, no me dejéis entrar a retocar, no me dejéis entrar a hacer nada, porque la voy a cagar seguro. O sea, para mí, en el momento que hemos ya empezado a rodar y hay un récord abierto de vestuario, quien manda es la persona que está controlando ese récord. ¿Vale? Claro. Que esa es la sastra. Entonces, volviendo a qué hago yo. Pues bueno, coordinar todo esto y dependiendo del equipo que tengas, a más equipos porque hay más trabajo, con lo cual a lo mejor aunque ya haya cerrado X vestuarios, hay que seguir haciendo pruebas, hay que seguir preparando, ¿no? De cara a, pues, yo qué sé, 2-3 semanas vistas de rodaje, hay que preparar lo que se va a rodar al día siguiente, que eso normalmente lo hacen las ayudantes o los ayudantes, o sea, preparar lo que es la orden y pues estar un poco atento a las necesidades de rodaje. Y luego, dependiendo también de la persona, o sea, los directores o las directoras o del proyecto en el que estés trabajando, pues hay veces que aunque tú hayas decidido un vestuario, pues llega el día y de repente no funciona o, bueno, o sea, está vivo. Sí, que era parece que no, o el entorno o el espacio, de repente dices uf. No funciona tal y entonces hay que cambiarlo. Parece que no, parece que está más vivo. Yo siempre pensaba que el teatro estaba más vivo cada función, ¿no? O sea, yo igual había asistido a función cuando empecé a trabajar en teatro, asistía a funciones, entonces ahí eres muy consciente de lo vivo que está el trabajo y tú ves a los actores interpretar y te das cuenta que hay cosas que cambian de un día a otro, que el ritmo no siempre es el mismo, al principio a lo mejor todo fluye de una manera y luego te confías y de repente pierdes, ¿no? Pues esto yo pensaba que en ficción no sucedía y me doy cuenta, bueno, de que es absolutamente mentira y que está súper vivo. Y que además hay que estar receptivo a que así sea. A que haya cambios y que haya que solucionarlo todo. Y en realidad, parte de mi trabajo al final tiene que ver con eso, o sea, con, bueno, la capacidad también de reacción, de dar soluciones ante imprevistos, de también hacer que el equipo a veces entienda que esa es la dinámica en la que hay que trabajar y... Tema equipo, porque me gusta hablar con... O sea, la idea de este podcast es traer a todos los departamentos que haya en una producción tanto teatral como de ficción. Y creo que una parte muy, muy importante, que esta ya la hice en el tercer capítulo con Pablo Castillo, que era técnico de sonido, era dar consejos para el set, para conseguir una armonía, una sinergia con el resto de equipos, ya que son entornos donde se trabaja bajo mucha presión, mucha angustia, mucha ansiedad, mucho el estar constantemente solucionando. ¿Qué consejos te gustaría aportar o qué observaciones? Yo lo que creo, dejando ya dicho que siempre teniendo en cuenta que no hay nadie con mala intención y tal, y que hay algo que es más importante que uno mismo, que al final es el proyecto y lo que y la obra, ¿no? Y lo que estás haciendo, que yo sí creo en eso, que por eso he dicho antes que era una creación colectiva para mí. La comunicación creo que es algo que ayuda mucho a evitar problemas, que no siempre tienes el tiempo suficiente para poder comunicarte bien con los departamentos directos. En nuestro caso es fundamental que exista una buena comunicación con dirección no solamente los directores o directoras, sino también su propio equipo, o sea, script, ayudantes de dirección, auxiliares, ¿no? O sea, todas las personas que al final estamos cerca de los actores, maquillaje, peluquería, dirección y bueno, a mí me gusta sí tener esa comunicación también con foto, con arte, a lo mejor más a nivel creativo para ver un poco que el camino que yo
yo estoy siguiendo y el que sigue director, directora de arte, director, directora de fotografía, bueno, genera esa sensación de unidad, de estar todos en la misma página. Pero yo creo que esa comunicación y también yo creo que entender, me he dejado fuera sonido, que también es súper importante para vestuario. Para microfonar. Sí, o sea, fundamental. Y poder explicarle muchas veces pues al jefe o la jefa de sonido, oye, pues mira, este es el vestuario que va a llevar esta persona. A ellos les permite con antelación también saber pues cómo microfonar e ir como ser más eficaces. Porque el tiempo en rodaje es oro y yo creo que esa falta de comunicación a veces es la que hace que vayamos todos como... y la falta de información. O sea, la comunicación y la falta de información es lo que hace que van de la mano. Al final es, claro, es lo mismo, ¿no? Pero una comunicación con la mejor intención y con la mejor intención de cumplir con el objetivo y con el proyecto por parte de todos y todas y poderos informar y contextualizar lo máximo posible para que el trabajo de todos salga bien. Porque al final pasa mucho eso en rodaje, que tú pides algo pero no explicas por qué lo estás pidiendo, porque no tienes tiempo, claro, o porque crees que no lo tienes, o porque crees que no merece la pena explicarlo. Cuando a lo mejor te compensa más a nivel resultado gastar esos 30 segundos en explicarlo. Totalmente. Que decir, no, esto, y te digan, pues vale. ¿De qué me estás hablando? Claro, bueno, y vale, sí, o sea, comunicación, me gusta. Y es que es como todo en la vida, o sea, todo lo que involucre a más de una persona requiere comunicación, ya sea relación amistosa, laboral, romántica, de lo que sea. Sí. Siempre. Sí. Siempre somos personas, necesitamos hablarnos y comunicarnos. Último punto, tema del reconocimiento. Creo que es algo que a todos los departamentos, más digo todos porque es que yo me atrevería a decir que excepto interpretación y dirección, que suelen ser las caras más visibles de una producción, el resto están más... es como un conjunto, una amalgama, un mismo, no sé, como que no se acaba diferenciando o no se acaba dándole la importancia que tiene y que hablábamos antes que... Un proyecto sin una de las patitas o sin uno de los ladrillos, a lo mejor no se cae, pero se va a ver torcido. Entonces, yo me acuerdo que me contabas un par de anécdotas con, por ejemplo, había una anécdota con Paquita Salas y otra con una camiseta de la del niño, sí. Sí, bueno, es que la invisibilidad a veces... Yo creo que es una virtud que antes lo hablaba, ¿no? O sea, este tema de las astras invisibles y de, bueno, de que tu curro esté hecho y que esté bien y que tampoco haya que darle, ¿no? Como mucho más espacio. Y otra cosa es el reconocimiento de ese curro. Pues lo de la camiseta del niño es que de repente, claro, ves un artículo en El País hablando del niño, de la camiseta del niño, de la marca, ¿no? Y que no solamente por la camiseta que elegimos para Ana Encardo, sino también pues porque luego Rosalía la ha llevado, tal, toda una serie de... Pero me hacía gracia como en el artículo, que me lo enviaron curiosamente como varias personas, daba la sensación de que era la propia Ana Rujas la que había como elegido la camiseta. Y evidentemente, además, en Cardo sí que trabajamos muy de la mano porque además de ser la protagonista, es la creadora de Cardo. Claro. No sé cómo explicarte, o sea... Sí, que no es cosa de Ana Rujas, es la conceptualización que tenemos el resto de no entender... Claro, que hay una persona detrás de esto, ¿no? Y en Paquita también sucedía, se hablaba de que el vestuario de Paquita era de la abuela de Javi Calvo, porque él en algún momento debió decir, pues, ¿y de dónde es el vestuario de Paquita? Y entonces dijo, de mi abuela. Entonces, claro, dices, bueno, de su abuela, que te contaba que realmente, o sea, cuando hicimos la primera temporada, que la primera temporada se hizo como un experimento, entre comillas, porque íbamos a rodar la primera peli de los chicos, que era La Llamada, y ellos querían un poco cogerle, ¿no?, ese pulso de repente a la realización y hacer un proyecto. Hicimos Paquita y había evidentemente muy pocos recursos. Había fallecido la abuela de Javi poco tiempo antes y su madre, Teresa, nos propuso, o sea, él me dijo, oye, mi madre me ha dicho que a lo mejor podíamos utilizar el vestuario de mi abuela porque tenía la misma talla que Bryce. Entonces,
este regalo de la vida y ese homenaje que para mí es precioso que le hicimos a la abuela de Javi, mezclado con los fulares, los complementos, las blusas, los zapatos, etcétera, es lo que finalmente es Paquita Salas, ¿no? Hay que conjuntar y darle una forma. Y eso, claro, es decir, y entonces ahí es donde creo que ya no por mí, o sea, que es muy habitual, incluso pensando en figurinistas, o sea, a nivel internacional, o sea, muy poca gente sabe cómo se llama la figurinista de Jesucristo Superstar, de Superman, de un montón de pelis míticas y muchas veces... Digo, yo lo he vivido porque creo que tengo la suerte de tener personajes que son como muy icónicos o de los que yo me siento muy orgullosa, como es el caso de Paquita. Paquita, la Veneno. Como es el caso de la Veneno. Y sí hay algo que dices, yo lo siento como una creación mía, o sea, como son mis hijos y mis hijas, ¿no? Como seguro que los directores, directoras, actores, actrices, ¿no? También lo sienten de sus personajes, yo lo vivo de esa misma manera. Claro. Entonces hay algo ahí como, sí, o sea, muchos nombres ya no solamente el mío, lo que te digo, muchos otros tal. De todos los departamentos pasas, me refiero. Sí, es como, y ahí pues yo creo que hay otras generaciones y ahora también el uso de redes, o sea, a mí me encanta ver a compañeras ahora cómo hablan de su trabajo, cómo lo conceptualizan, cómo comparten imágenes del proceso. Esto a mí me encanta y me anima mucho a hacerlo, aunque me da pudor y es verdad que es algo que me cuesta. Yo pertenezco a una generación en la que creo que la mejor manera de hablar de mi trabajo es mi trabajo, pero creo que una manera de tener ese reconocimiento y de tener esa valoración es también compartiendo, ¿no? Claro, que sí que es verdad que a día de hoy está cada vez más visto, por ejemplo, tanto en editorial como en moda y como en rodajes, que ya cada vez más en redes sociales la gente hace un desglose del equipo y lo etiqueta y lo pone, que joder, se agradece. Pero aún así da rabia como a nivel medios y a nivel receptores de información conceptualizamos algo como que está todo en una sola cabeza y son muchas cabezas pensantes las que están detrás. Bueno, hasta aquí la parte de preguntas largas. Vale, y ahora toca la ronda de preguntas rápidas. ¿Qué consideras un éxito en la vida? Pues sentirte feliz con lo que estás haciendo y realizada. Prenda que más te costó conseguir. Es que pienso a nivel idea, o sea, hay personajes que se me han hecho como más complicados, que es, por ejemplo, el último personaje con el que he trabajado, o sea, el último personaje que ha interpretado Ana Rujas y que yo he vestido, nos costó un rato como llegar y dar ahí como en el clavo. No es una prenda, o sea, pienso más eso en un... Sí. En el personaje, en el estilismo del personaje en sí. Sí. Vale, ok, me sirve. Un cambio que harías del gremio. Ostras. Bueno, a nivel interdepartamental hay como bastantes cambios que yo creo que tendrían que producirse. O sea, intentar equiparar de alguna manera la consideración a nivel salarial y a otros niveles del gremio con respecto a otros departamentos. Ok, vale. Un director o directora con quien te encantaría trabajar. No sé si... Bueno, iba a decir Miranda July, es la primera que se me viene a la cabeza porque me fascinan sus pelis hace mucho tiempo. Wes Anderson, obviamente, también. Y luego, bueno, tengo la espina de hacer ópera, pero eso no es un director, eso es más tener ahí un... Que lo iba a haber hecho con Marta Pazos, que si me escucha dirá, pero si lo ibas a poder hacer y dijiste que no. Pues bueno, sigo teniendo esa espina, la verdad que me encantaría. Me encantaría hacer una ópera con Pablo Remón. Personaje que te fliparía vestir. O sea, me hubiera encantado hacer en la serie de la maravillosa Mrs. Maisel, por ejemplo. Ok. Última. Un sueño que lucharías por conseguir y no tiene por qué estar relacionado con tu trabajo. Pues qué pena que sea un sueño, ¿no? Pero conseguir como compatibilizar genial mi vida personal y mi vida laboral. O sea, como poder dedicarle... Ok. Sí. O sea, que no sé. Dale. Ya fatal eso, pero Sí. Que esté realmente ahí 50-50, ¿no? Sí, o sea, sí. que no tener que elegir. Ya. No tener que elegir, que el día tuviera más horas o ser, no sé, o clonarme. No lo sé. Vale, pues... Qué bien. Qué manera de terminar. Qué duro. Qué duro ya. Por Dios. Pues hasta aquí, ya está, hemos terminado. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Bien. Bien. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por vernos y escucharnos. No os olvidéis de seguirnos en redes para
saber quiénes serán los próximos invitados y a lo mejor tener la oportunidad de hacer alguna pregunta. Con esto y un bizcocho terminamos. Un besito. Y chao. Estaría. Chao. No sé si termina muy positiva yo, madre mía, qué pena. Ella, casada con lo suyo. Tranquilísima.